Si trajiste Biblia, te voy a pedir que la abras conmigo en el Evangelio según San Juan. Abre conmigo la Biblia en el Evangelio según San Juan y te vas al capítulo 1 y te vas al verso 14 también. Y si todavía tienes tu Biblia abierta y no la quieres cerrar, te vas también al libro de Jeremías, te vas al profeta Jeremías y en el capítulo 29 vamos a leer el verso 4 y el verso 7. Lo diré otra vez. En el Evangelio de Juan, te vas al capítulo 1 y te vas al verso 14 y luego inmediatamente te vas a Jeremías, capítulo 29, versículo 4 al 7. Espero que estés animado en esta mañana porque tengo algo muy alegre y desafiante para compartir. Espero en el Señor tu corazón esté siempre, como siempre, dispuesto y abierto a recibir la palabra de Dios. El arte de ser vecino, nuestra nueva serie, comenzamos en el día de hoy, terminaremos dentro de 6 domingos o 6 semanas, así que te invito a que te anotes en uno de los grupos. A la salida del servicio puedes encontrar más información sobre eso. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si te vas a Jeremías, capítulo 29, verso 4 al 7, dice así: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos y a sus hijas, para que a su vez ellos le den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Es muy hermoso pensar y usar palabras sencillas para explicar de alguna manera el asunto de que Dios, en su plan divino, se hizo hombre para estar entre nosotros y enseñarnos el camino y habitar entre nosotros y literalmente mostrarnos el camino al Padre, que de ninguna otra manera se pudo haber mostrado, sino que Dios mismo se encarne. Así que podríamos considerar como una frase que puede encerrar toda esta idea, es que Dios se ha mudado, Dios se mudó a nuestro vecindario, Dios se hizo hombre. Muy difícil de entender para los que somos quizás más pensantes y escépticos, pero muy fácil de entender para aquellos que por la fe aceptan esta maravillosa verdad de que Dios, el creador del cielo y la tierra, se pudo haber hecho hombre, se pudo haber literalmente metido en un envase, metido en un cuerpo humano para entonces habitar entre nosotros y mostrarnos el camino. Y no solamente habitar entre nosotros hoy por la fe, sino también habitar literalmente por los 33 años y medio de edad de Jesús, habiendo nacido literalmente, al igual que todos nosotros, del vientre de una mujer. Eso es muy loco, si puedo llamarlo de esa manera, pensar que Dios, lo diré una y otra vez para darle énfasis a esto, pensar que Dios, el Dios del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe, ese Dios se metió dentro de un envase y se hizo hombre. Dice Filipenses, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo, y le dice que Jesús se anonadó, se abandonó de todo lo que él era y de todo lo que él siempre fue y de todo lo que nunca dejará de ser. Dejó su trono para entonces otra vez dejar eso, abandonar eso, lo que él era o es, y entonces meterse entre nosotros para que nosotros desde aquí abajo podamos entender el amor del Padre, el mensaje del cielo. Eso es algo tan extraño como poder entender que Dios, el Creador, se puso a mi altura para que yo entienda lo que Él tenía para enseñarme. La gente se
Ha pasado años, ¿qué años? Se ha pasado siglos, se han escrito libros, se han roto la cabeza en las universidades y todavía lo hacen, pensando cómo es que uno puede tener una mejor relación con Dios de aquí abajo hacia arriba. Y bueno, seguirán pensando y seguirán invirtiendo el tiempo en algo que es muy absurdo y muy difícil de que en algún momento suceda, porque ¿qué podemos hacer nosotros para acercarnos a Dios y agradarlo a Él y nosotros ser quien llame la atención de Él? Me encantó lo que Ana Brenda oró en un momento y dijo: Señor, ¿cómo nosotros podemos expresarte el hecho de sentirnos dignos de un plan eterno, de algo que sobrepasa el entendimiento? ¿Cómo reclamarte algo cuando nosotros somos los llamados a formar parte de un plan divino? De verdad que somos tan buenos en reclamar, a veces no sabemos ni qué tenemos que reclamar, ni cómo reclamar, pero como reclamamos por deporte, le reclamamos aún hasta a Dios cosas que no tienen ningún sentido, porque ¿quién le puede enseñar a Dios y quién le puede dar clases a Él de cómo hacer las cosas? E inclusive, ¿quién puede ayudarlo a Él a mejorar lo hermoso y lo maravilloso que Él está haciendo entre nosotros, aunque por el momento no lo entendamos en nuestra mente? Hay una palabra griega que nos va a ayudar mucho a entender este asunto, y es justamente que Él habitó. La palabra habitó, que nosotros leemos en nuestras traducciones en la Biblia en español, se traduce en el idioma original ekenosis, que significa una tienda de campaña. Dios armó una casa para meterse adentro de esa casa y vivir entre nosotros como su comunidad. Hay un escritor de un libro llamado Alan que dice que si la manera central de Dios de alcanzar el mundo fue encarnarse en Jesús, entonces nuestra manera de alcanzar el mundo también debería ser encarnacional. Bien, la palabra encarnacional. Yo le preguntaba a algunos antes de hablar de esto, de la palabra encarnacional, qué significa y si lo podíamos entender nosotros en nuestro hablar cotidiano. Y lo primero que se me vino a la mente fue esta ilustración de una uña encarnada. ¿Cómo duele ese asunto de tener una uña encarnada? No sé si alguna vez te ha pasado, espero que nunca, pero es bastante molesto, aunque sea en el dedo más chiquito del pie. ¡Ah, qué molesto que es tener una uña encarnada! ¿Una uña cómo? ¿Qué significa entonces? A través de ese dolor entendemos lo que significa encarnación. Encarnación significa cuando la uña se mete en un espacio en nuestro dedo donde no fue creada para meterse ahí, y entonces literalmente se mete adentro de nuestra carne, por lo tanto se encarna. ¿Sé qué? Disculpen la ilustración que estoy utilizando, pero creo que es una de las mejores maneras de poder entender este asunto. Permítame explicarle la diferencia entre una iglesia encarnacional, una vida cristiana encarnacional, misional y una vida de atracción. Voy a tratar de explicar un poquito la diferencia entre una cosa y la otra. Una iglesia que se encarna, un creyente que se encarna en la comunidad donde vive, es totalmente lo opuesto a tener una iglesia atraccional. Una iglesia atraccional vendría a ser una iglesia que tiene atractivos y hace que la gente, que las personas vengan hacia la iglesia. Cuando hablaba y pensaba en esto y estudiaba sobre esto, se me venía a la mente por algún tipo de razón todos los parques de diversiones que tenemos aquí tan cerca en el sur de California, y son lugares tan atractivos y son justamente parques de atracción. Son parques de atracción, son parques que te llaman la atención y te atraen hacia el parque, y entonces tú consigues tu ticket por internet o te vas a hacer la fila a la puerta del parque, consigues tu ticket, te metes al parque y disfrutas todo lo que en el parque hay. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Bien, ¿a cuántos disfrutan de ese tiempo con sus hijos o solos? Levanten la mano cuántos pecadores tengo acá que se gastan el dinero en Disneylandia y todos esos lugares diabólicos y satánicos. Perfecto, no se preocupe, yo también lo hago. Eso es atraccional. Es algo que es atractivo y la gente llega hacia el lugar. El lugar no llega hacia la gente. En la puerta de mi casa nunca vino Mickey Mouse a buscarme para que yo vaya al parque. Mickey Mouse está en donde está y yo soy quien va hacia el parque. Eso significa atraccional. Encarnacional o misional es absolutamente todo lo contrario. Una iglesia que se encarna, o creyentes que nos encarnamos en la comunidad, una iglesia que hace misión en la comunidad, es una iglesia que se manifiesta por el simple sentido de contextualizar
en la comunidad el mensaje que tiene para compartir, contextualizar el mensaje que tiene para compartir. Se mete en la sociedad y desde la sociedad predica el evangelio con palabras o con ejemplo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Bien, entonces no somos la iglesia, o no deberíamos ser la iglesia, atraccional. Eso funcionaba antes, en algún tiempo funcionó. Vienen a mi mente muchas historias y las he anotado para no olvidarme ninguna de ellas, pero hubo templos, aún hasta el día de hoy todavía quedan en manos de otra fe o de otra religión, pero hubo templos muy atractivos que atraía el templo, lo bonito del edificio, atraía a las personas. En ese momento la iglesia era atraccional y servía a eso. Abrían las puertas del templo, preparaban un buen coro, tenían un buen servicio adentro de la congregación y la gente de alguna manera llegaba a la congregación y no había mucha necesidad de hacer otro tipo de cosas. Yo le podría contar a usted cómo nació la iglesia La Senda, que fue la iglesia que su servidor junto con la familia plantamos, que luego nos terminamos llamando Bridge y es nuestra identidad del día de hoy. La comenzamos justamente siendo misionales. Abrimos un grupo de casa, luego abrimos un segundo grupo de casa, luego tuvimos 3 grupos de casa. Y cuando la iglesia estaba en casas y tenía un número suficiente que pudimos solventar el gasto, entonces rentamos nuestro primer local, compartíamos un edificio en la ciudad de Ontario. Me recuerdo muy bien esa experiencia que fue hermosa, pero éramos una iglesia misional. No abríamos la puerta de la iglesia esperando que la gente viniera y pasara y reciba a Cristo y se bautice y cambie su estilo de vida. Nos metimos entre la gente, compartimos con la gente. Yo sé que algunos de nosotros pensamos tanto en el asunto de la santidad y de que queremos mantenernos puros y separados del mundo porque no somos del mundo, mas estamos en el mundo. ¿Queda claro eso? Jesús lo enseñó. No somos de este mundo estamos de paso, pero en este mundo no solamente estamos de paso, sino que también tenemos una misión en este mundo. Podemos tomar 2 opciones o 2 caras puede tener este tipo de desafío que tenemos por delante. O nos quedamos encerrados en nuestra santidad porque tenemos nosotros miedo de contaminarnos con los demás, o nos encarnamos en el lugar donde estamos, nos encarnamos en la comunidad en la que Dios nos puso, nos hacemos parte de la vida de la gente normal que está a nuestro alrededor y predicamos el evangelio a veces en una manera explícita, verbal, y a veces en una manera implícita, y es solamente con tu estilo de vida. Te quiero contar algo bien desafiante y bien gracioso a la misma vez. Tengo un vecino, mis vecinos en su mayoría son gente de otros países, o de este país o de otros. Y mi vecino de al lado, que por cierto tiene bastante relación con gente de mi país, que yo no lo sabía porque él es completamente blanco, y de repente en un momento se puso a hablar español conmigo. Miren qué interesante. Miren, escuchen la experiencia que les voy a contar. Y él comenzó a hablarme a mí en español y comenzó a hablarme a mí en una manera muy, muy delicada. Él no sabe quién soy, no sabe lo que hago y se puso a hablar conmigo de una cosa de mecánica, porque él estaba haciendo mecánica en su carro y él vio que yo saqué mi carro para hacer alguna cosa también en el mío. Y de repente él me escuchó que hablé español, que llamé a uno de mis hijos y él comenzó a hablar conmigo en español. Bien, él comparte otra fe, pero él es misionero. Le pregunté, ¿por qué tú hablas español? Me dijo, porque yo soy de esta fe. Y fui enviado a Manhattan, Nueva York, para compartir lo que tengo que compartir, lo que mi iglesia me mandó a misionar. Y entonces, como en ese lugar y en esos edificios donde nosotros fuimos a misionar, la mayoría son caribeños, entonces tuve que aprender español para llegar a ese lugar y compartir el evangelio, o su evangelio. Eso se llama ser encarnacional. ¿Me expliqué bien lo que dije? Obviamente todos entienden que este mensaje en algún momento estará en algún video, por lo tanto no quisiera entrar en ningún tipo de detalle diciendo yo tengo la verdad y los otros se van al infierno. ¿Alguien entiende eso? Póngame cara como que usted entendió por favor lo que acabo de decir. Perfecto, gloria a Dios por su sí. Entonces eso es encarnacional, eso es ser misional. Totalmente diferente a ser una persona de atracción. Completamente lo opuesto.
Algunos dirán, queremos guardar la santidad, pero te cuento algo. No seas celoso de algo que el Espíritu Santo va a obrar todo el tiempo en tu vida. Porque si Dios te ha llamado, también te ha de santificar. Si Dios te está protegiendo, también te ha de guardar. Sin embargo, eso no quita que nosotros podamos o terminemos siendo una comunidad tan santa y tan pulcra y tan intocable que nosotros no podamos compartir con los demás. Si te invitan a una fiesta donde hay gente que no conoce a Cristo, no digas que no, es el mejor lugar donde puedes ir. Y alguno dirá, sí, pero que usted no conoce a mi tío borrachito cuando se pone mal, que se pone bravo, que se enoja, que se pone a decir groserías. Bueno, toda familia tiene un tío borrachito y tú no eres la excepción. Sin embargo, ¿cómo vas a mostrar del amor de Dios, aunque no sea explícitamente, verbalmente? ¿Cómo lo vas a implícitamente predicar si eres una persona que todo el tiempo está aislada y dice que no? ¿Alguien está entendiendo este principio? Y alguno dirá, bueno, la tentación es demasiado grande. ¿Qué tal si yo estoy ahí y yo que antes sufrí de alcoholismo, ahora está toda esa gente bebiendo? Bueno, esté usted prudente, esté el tiempo que sea necesario. Cuando usted ve que la cosa se pone demasiado difícil y la cosa se pone demasiado agresiva, usted se levanta, usted agarra a su familia, usted bendice a su familia, usted dice, nos vemos en el próximo cumpleaños, se sube a su carro y se va a su casa cantando coritos, feliz y contento. Pero si usted por el escándalo que la familia arma, que los amigos arman, que los vecinos arman, que la comunidad arma, usted se va a aislar completamente. Tengo un vecino que le encanta la música y me gustaría que le gustara mi propia música, pero no, a él le gusta. Así que los días que se puede son las 10 de la noche y yo estoy acostado en la cama y estoy. ¿Alguien entiende eso? Sin embargo, es mi vecino, ya conozco su nombre, ya hablé con él. Mi hijo y un sobrino tuvieron un tiempo en la piscina en el verano pasado, ya hice contacto con ella. Tengo otra vecina, nicaragüense, centroamericana, tremenda persona. Los nicaragüenses gritan, tienen entusiasmo cuando hablan. Son gente llena de poder, de energía. Me encantaría que ella no me hablara tanto a los gritos como me habla. Me encantaría que mi vecina hablara despacito, normal, como una persona coherente, pero no, es una señora que fue creada con un pulmón extra, tiene 3 pulmones. Y cuando habla a los gritos, pero yo no puedo dejar de hablar con ella, porque yo tengo que ser intencional, misional. Yo tengo que predicar el evangelio explícita e implícitamente. Mi asombro mayor fue que todo el mundo sabía o sabe que soy un ministro. Entienden que soy un ministro para una congregación en español, pero la mayoría de la comunidad entiende que lo soy. Yo no sabía hasta que la vi cara a cara que yo también soy vecino de la nueva líder y pastora de niños de nuestra congregación. ¿Qué le parece? Maravilloso. Lo bueno que me he portado bien y que nunca hice nada malo y no puse música muy alta como para que ella se enojara, pero cuando me vio me dijo, yo te conozco, vives enfrente de mi casa. ¡Ah! Casi me muero de un infarto y dije, qué bueno que nos portamos bien, Paola, y que nuestras discusiones y los platos rotos nunca los escuchó. Alguien diga amén a eso, por favor. Sí, porque a veces la gente piensa que los pastores vivimos en el tercer cielo y estamos allá cerca de la gloria. ¿Qué es contextualizar? ¿Qué es ser una persona que contextualiza? Bueno, cuando usted escucha la historia de cualquier misionero, a usted la piel se le pone de gallina, el corazón le empieza a palpitar y se llena de emoción. Si usted conoce la historia de cualquier misionero del pasado o del presente, es maravilloso. Y usted ve que el misionero va a un lugar no alcanzado y te cuenta y te comparte. O uno lee libros de misioneros que por años han estado en diferentes lugares, entre los caníbales, entre los lugares no alcanzados, en las selvas. ¡Wow! Eso es maravilloso y es tremendo. Pero te cuento algo. El llamado misionero no es solamente para aquel que se sube a un avión y se mete en algún lugar recóndito del África y se pone a predicar a los no alcanzados. Misionero, el llamado a misionar, es un llamado para toda la iglesia cristiana en el mundo entero. Usted y yo somos misioneros. Si usted me dice, pastor, yo nunca fui a una escuela de misiones, no tengo ni idea qué es este asunto, no conozco inclusive mucho de la palabra como para poder hablar. Sin embargo, te digo una cosa con todo mi corazón. En el día de hoy hace falta más misioneros prácticos en nuestras comunidades,
en las tiendas, en donde vamos a lavar la ropa, en los supermercados, en la fila cuando esperamos a recoger a nuestros niños en la escuela. Hace falta más ese estilo de misioneros que aquellos misioneros que reciben un llamado sobrenatural a salir de nuestros países para predicar en lugares muy, pero muy difíciles. Gloria a Dios por cada hermano y hermana que ha respondido a un llamado a predicar fuera de su nación. Pero aún un mayor gloria a Dios por toda la iglesia de laicos, de gente que quizás no ha tenido tanta oportunidad de prepararse de una o de otra manera y sin embargo aman a Jesús, aman su comunidad, aman sus vecinos y aunque no sepan tanto de teoría, tienen la práctica de amar a la persona que necesita ser amada en ese momento. ¿Alguien está entendiendo eso? Bien, si va a aplaudir, mira, hágalo con ganas, por favor. Usted sabe que a mí me gustan las cosas con ganas. Si lo va a hacer, con todo. Es lindo eso, y es lindo ver cómo uno puede predicar no solamente con palabras. A veces la predicación mayor y más efectiva es no hablar. A veces el no hablar predica mucho más de que 50.000 millones de palabras. Si tu vecino ocupa de algo, no va a ocupar que lo sermonees y que le enseñe Juan 3:16 antes de ayudarlo. Lo que va a necesitar es que primero lo ayudes, primero le sacies el hambre, primero le cures la herida, primero lo ames, primero lo protejas, primero lo entiendas. Y entonces desde ahí, desde el corazón de tu vecino, desde el corazón de tu comunidad, podemos predicar, podemos ser luz, podemos ser sal. Es nuestro anhelo, el anhelo de Dios, sin ninguna duda, que seamos una iglesia relevante. Y no una iglesia que solamente abra puertas y la gente venga porque tenemos un hermoso grupo de alabanza, porque tenemos una buena pantalla o porque en algún momento tendremos un edificio bien chido, bien acá, bien a todo dar, donde todo el mundo quiera ver por curiosidad qué es lo que está pasando en el edificio. Eso no, aunque es lindo, aunque agrada, aunque qué bueno que vamos a estrenar, si nosotros como congregación no somos misionales, yo les aseguro que nos va a costar mucho más de la cuenta que la iglesia, como iglesia, dé buen resultado. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 20 al 22, simplemente lo buscas, lo anotas, lo voy a tener que decir bastante rápido. El apóstol Pablo nos enseña literalmente qué es contextualizar. Me encanta esto. Contextualizar es lo que Pablo nos enseña. Miren, se lo voy a parafrasear para que no invirtamos tanto tiempo en la lectura, pero por favor anótelo y piénselo a la misma vez. Dice Pablo, entre los judíos me volví judíos a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ellas, aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo por todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Bien, lo parafraseamos en esta mañana. Pablo se hace a la gente a la que tiene al lado. Pablo se hace al vecino. Pablo se hace a su comunidad. Pablo sabe algo maravilloso, tiene un mensaje adentro poderoso, pero se hace al contexto para entonces poder compartir. Porque ¿qué tal si entonces él se hace rico cuando tiene que relacionarse con un pobre? ¿Qué tal si él se hace un terrible judío ortodoxo y cerrado cuando tiene que compartir con un gentil? ¿Qué tal si es a la inversa? Cuando tiene que compartir con alguien que es ortodoxo, él se muestra liberal, como que nada pasó, como que todo está bien. ¿Quién le iba a dar a él cabida para entonces poder él compartir el mensaje transformador de la cruz del Calvario? Definitivamente él de antemano sabe que si él tiene que misionar, por cierto, 3 viajes misioneros y la mayor cantidad de lo que usted encuentra en el Nuevo Testamento son cartas escritas por él. Así que perfectamente podemos aprender de Pablo qué es literalmente ser una persona misional, qué es ser una iglesia misional, lo podemos aprender de mano de Pablo sin ningún tipo de duda. Alguien que se encarnaba en el lugar donde iba y que sabía cómo compartir con las personas que estaban a su alrededor. De repente hay muchas cosas que ustedes tienen en común con sus vecinos. Y no solamente el enojo y el fastidio y la desesperación por el comportamiento que ellos tienen, que no es de tanto agrado para nosotros que somos cristianos santos e inmaculados. Pero habrá alguna cosa que ustedes tienen en común con ellos. Probablemente si se ponen a hablar con sus vecinos se van a dar cuenta de que quizás vienen de la misma ciudad o tienen algún amigo en común
O de repente te da la sorpresa que me dio a mí. De repente veo a mi vecina siendo ahora la pastora de niños de mi propia congregación. ¡Qué sorpresa! La ciudad donde estamos no es una ciudad dada a la suerte. En otras palabras, no estás viviendo donde estás viviendo simplemente porque la renta estaba más accesible. O porque simplemente ahí fue el lugar donde tuviste que ir a vivir porque ahí fue donde tu familia te llevó. Definitivamente hay un propósito mucho más grande detrás de lo que nosotros llamamos pura casualidad. Nosotros sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos guiados por el Señor, aunque nosotros ignoremos que el Señor nos guía. Lo diré otra vez más despacio, sobre todo a las personas que por alguna bendita razón todavía están renegando por la casa que tienen, porque no es tan cómoda, o porque no es tan grande, o porque no es tan chica, o porque, miren, uno escucha de todo, ¿saben? Está aquel que se queja porque la casa es muy grande, tan grande, tanto para limpiar, pero vas con otra familia que son cinco hijos, la suegra, el tío, el primo, y vive en un apartamento 2 recámaras y dice, ¿cuál es su necesidad? Ay, cómo me encantaría una casa más grande. A veces a mí me encantaría juntar gente, sacar a este que se está quejando de la grande, agarrar a este que quiere una chiquita o una grande, ¿me explico? A veces me encantaría ser el próximo real estate de la congregación, pero no es mi trabajo. En resumidas historias hay un montón, cada quien presenta lo que cree que tiene que presentar. Sin embargo, tengo para decirte en esta mañana algo que es muy simple, que no le prestamos tanta atención, pero que es algo tremendamente bíblico y poderoso a la misma vez. Tú estás donde estás porque el Señor quiere que estés ahí. En el sitio donde estás, físicamente hablando, estás ahí porque Dios te ha mandado ahí. Eso lo aprendí en carne propia cuando nos mudamos en esta última vez. Ustedes recordarán, con la venta del templo, del edificio, también se vendieron la casa pastoral o las casas pastorales, y entonces tuvimos que comenzar la famosísima búsqueda de un lugar donde vivir. Dios nos mandó en la comunidad donde vivimos en el día de hoy. No significa que ahí voy a morir, significa que ahí estoy ahora porque Dios me quiere ahí, porque algo tiene que Dios hacer a través de mí en esa comunidad. Me imagino que cuando Dios termine de hacer lo que tiene que hacer conmigo, me va a agarrar de ahí y me va a poner en el nuevo lugar donde hay un nuevo propósito, un nuevo fin, un nuevo llamado. ¿Alguien entiende eso? Aplauda al Señor con ganas entonces. Vamos. Muy bien. Si estás buscando cambiar de trabajo, probablemente tenga mucho que ver también con lo que te estoy enseñando. Algo hay que Dios quiere hacer ahí. Cuando Dios termine de hacer eso que quiere hacer contigo ahí, y entonces probablemente Dios te abra puertas para un nuevo lugar. Todo lo que tenemos que ver como creyentes, todo lo tenemos que ver bajo la lupa de la voluntad de Dios para nuestra vida. No podemos ser personas que separamos nuestra vida espiritual de nuestra vida de todos los días. Ese es el pecado y el error más grande que cualquier creyente puede hacer. Pensar que su vida secular, como lo llaman algunos, no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Sin embargo, nosotros debemos de vivir un evangelio integral. Todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pienso, todo lo que sueño lograr, todo, absolutamente todo está bajo la guía y la supervisión del Señor. ¿Amén, iglesia? Bien, leímos hace un momento Jeremías capítulo 29, verso 4 al 7. Voy a contextualizar, hablando de contextualizar, un poquito de qué se trata todo este asunto. Y en unos minutitos más voy a terminar y vamos a tener un tiempo de oración y de alabanza juntos para cerrar este tiempo de enseñanza. El pasaje que elegimos para leer de Jeremías es un pasaje que, por cierto, si ustedes notan, 29:11, es un pasaje recontra mega archi conocido por la mayoría de los creyentes, por cierto, muy mal utilizado y sacado de contexto en muchas ocasiones, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Dicen amén a eso? Ustedes se acuerdan ese verso de memoria como yo lo acabo de recitar en esta mañana. Sin embargo, es un verso maravilloso, pero que tiene mucho más sentido cuando está en su contexto. Eso es contextualizar. A ver, ¿qué es lo que Dios dice que tenía que hacer Israel? Te cuento algo. Para Dios reclamar, regañar, corregir a Israel, él tenía un solo método, por lo menos en el Antiguo Testamento. Lo que el Señor hacía para llamar la atención de Israel, cada vez que Israel hacía algo equivocado, era levantar una nación pagana, una nación enemiga, levantarla, darle más poder,
que la misma nación de Israel, o la nación de Israel en formación, y entonces cada regaño era un cautiverio. Babilonia era experta en ser usada por Dios para entonces llamar la atención de Israel. Dios lo avisa, Dios lo dice, Dios lo enseña, Israel no escucha, de repente se levanta Babilonia, tienen poder, sus soldados, su ejército, ahora sitian a Israel y ahora se los están llevando a todos, présteme atención, deportados, diga conmigo deportados, qué palabra tan horrible, deportados, se los llevan a todos, entonces salen todos de Israel deportados y van ahora camino a Babilonia. Salen de un lugar, van camino a otro. Mientras van caminando hacia el sitio de deportación, el Señor levanta al profeta Jeremías y habla esta palabra profética a toda la nación de Israel. Y Dios les dice, mientras ustedes vayan caminando y van a cumplir 70 años de cautiverio y van a ir a Babilonia y van a estar en cautiverio por haber sido desobedientes y por haber sido idólatras y por haber sido paganos, van a recibir el regaño, sin excepción, 70 años de cautiverio, pero acá les va la orden. Cuando ustedes lleguen a Babilonia, ustedes van a tener que hacer las siguientes cosas. Lo leímos hace un rato, se los recuerdo otra vez. Lo primero que Dios les dice, cuando ustedes lleguen al lugar por 70 años, van a construir, van a casarse, van a hacer casar a sus hijos, van a multiplicarse, me encanta esa palabra, van a procurar el bienestar de la ciudad y van a procurar el bienestar de la ciudad porque el bienestar de la ciudad va a ser el bienestar de ustedes. Esto parece una situación bastante comprometida porque ahora tengo que llegar a Babilonia. Babilonia es el símbolo del mundo, el símbolo de lo malo, el símbolo de la pecaminosidad. Babilonia es Las Vegas del día de hoy. Tengo que llegar ahí para entonces procurar que a Babilonia le vaya bien. Porque cuando le va bien a Babilonia, nos va bien a nosotros. Qué interesante la propuesta que Dios les hace a Israel cuando van camino a un lugar pagano, cuando van camino a un lugar donde los que presiden son personas que los tienen en cautiverio. Esto es tan extraño como cuando Jesús nos enseña que le deseemos el bien a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos han hecho algún tipo de daño. Esto es tan extraño como eso. En otras palabras, usted y yo pensamos que nuestros vecinos no se merecen el asunto de que las cosas le vayan bien. Sin embargo, Dios está tan interesado o más interesado en bendecir una comunidad, una ciudad, un departamento, un condado, que a una sola familia. Porque por el bienestar de los demás es el bienestar también que tenemos nosotros. La ciudad de Chino es la ciudad número 100 en el país de las más seguras para vivir. Por ejemplo, estoy seguro que eso lo lograron el esfuerzo de los que presidían en aquellos momentos y el esfuerzo de la comunidad de mantener algún tipo de aviso y de protección y de cuidado entre unos de los otros. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy tratando de compartir? Es algo que se comparte, que se puede hacer en comunidad y que no se hace sino en comunidad. Si no se hace en comunidad, no se hace de ninguna otra manera. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? ¿Cuántos pecadores tengo acá también? Perfecto. Muchos pecadores esta mañana. Bien. Yo entiendo, al igual que ustedes, que ese medio social como uno de los más comunes o los más usados. Por cierto, nosotros los millennials usamos Instagram, los Facebook es para el vejestorio. Soy parte con mi esposa de la comunidad de Chino Connect o algo así se llama, no me recuerdo bien ahora en este momento. De repente alguien puso de repente salgo a la calle, vengo de donde había salido y veo dos perros hermosos, perros preciosos para la foto, que vienen caminando uno al lado del otro, su medallita, bien cuidado, bien comido, bien gordito. Dije, wow, qué pena, ¿quién habrá perdido estos perros? Y cuando paso con el carro, lo veo que van caminando en dirección opuesta a la que yo venía. Media hora después, los veo que están en la esquina de mi casa. A través de este famoso medio social, Facebook,
De repente alguien puso en esta conexión de comunidad, vi estos perros en la calle, le tomó una foto al perro, lo subió a Facebook, alguien contestó, dice yo conozco al dueño. Para hacerle la historia larga, corta, agarré los perros, los tuve por un momento bajo mi cuidado, conseguimos a la dueña, que era una chinita que venía de Chino Hills o no sé de dónde había venido. Los perros estoy seguro que no eran para comer porque estaban muy bien cuidados. Buen entendedor, pocas palabras. La muchacha vino súper contenta, lloraba, me abrazaba. Yo decía, estoy casado, señora, por favor, suélteme. Contentísima, lloraba, gritaba, no sabía qué hacer. Me he reído tanto de ver, no de ella, sino de su alegría. Y me abrazaba y me besaba. Y yo decía, señora, por favor, espere que me afeite. Tremendo. Y me sentí tan raro y a la misma vez útil, poquito, y tan raro a la misma vez, dije, caramba, con una cosa tan chiquita, con algo tan pequeño, bueno, le pudimos devolver como comunidad la perra o los perros a la persona que la había, qué sé yo, si tenía niños, y bueno, usted sabe cómo de repente uno se encariña con una mascota. Dije, wow, qué bien, que me sentí bien. Algo tan chiquito y tan pequeño. Ven que hay cosas pequeñas que podemos hacer que marcan la diferencia. Yo no te pido que salgas con la camiseta de The Bridge y con la Biblia y agarres un megáfono y le digas a todo el mundo, al infierno se van a ir si no aceptan a Cristo. Yo no te pido que hagas eso, ni que te pares en la esquina con un cartel a mostrarle a todo el mundo de que Cristo vive, Cristo te ama y si no te vas al infierno. La tengo con el infierno mucho y no sé por qué. ¿Será porque hace calor? En resumidas, no quiero que te conviertas en el próximo Billy Graham de la comunidad hispana, pero hay que predicar implícitamente simple, tan simple como algo que tú puedes hacer en ayuda a tu comunidad. Me desafía pensar que Dios le dice a Israel que tiene que buscar el bienestar de Babilonia. Me desafía pensar que Dios le dice a Israel que tiene que buscar el bienestar de una familia o de una sociedad pagana que estaban teniéndolo a ellos bajo el yugo. Dios les dice, háganle bien a ellos, multiplíquense, crezcan, hagan comunidad, que esto sea un impacto a la inversa, que ustedes los conviertan a ellos y no a la inversa, que ustedes sean un factor de conversión para los demás y no a la inversa. ¿Alguien está abrazando la idea? Por último, mientras los músicos suben por aquí rápido, 1 Corintios capítulo 10, verso 24. Dice el apóstol Pablo otra vez, que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. Que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. Lo voy a decir más despacio porque esto hay que intentar digerirlo porque no es fácil. Que nadie busque su propio interés, sino el del otro. La palabra griega, otra vez vamos al griego, que se traduce como prójimo, es próximo o es el vecino. Es la persona que tengo al lado. Pero no la persona que tengo al lado en la congregación, la persona que tengo literalmente, físicamente al lado. Ese es tu prójimo. Wow, espérenme, porque esto se pone cada vez mejor. A ver, cuando voy a mi casa, en mi casa tengo vecinos, enfrente, atrás, al lado, izquierda, derecha, o como esté ubicada tu casa, mínimo un vecino tienes, o dos. Esos son tus prójimos. Entonces, suponte que físicamente estás en tu casa y vas a la palabra y 1 Corintios te dice que nadie busque su propio interés sino el del prójimo. ¿Quién es tu prójimo en ese momento? Tu vecino. ¿Cómo se llama tu vecino? ¿Te recuerdas? Dime el nombre de tu vecino. Bien, perfecto, tremendo nombre. Entonces, pero de repente si yo ahora voy al trabajo, y estoy 8, 10 horas en mi trabajo, entonces de repente ahora me pongo al lado de mi compañera de trabajo. ¿Cómo se llama mi compañera de trabajo? Brenda en este caso. Pero de repente ahora yo, no sé, llevo a soccer a los niños. Y de repente mis hijos están jugando o en el parque
O en la tienda y de repente mis hijos están jugando y ahora tengo a otro prójimo. ¿Cómo se llama mi prójimo? Carlito, para los conocidos. Perfecto. Bien. Dense cuenta, por favor, que el principio que Dios nos manda a hacer nosotros nunca cambia. Lo que cambia es el prójimo. El que cambia es el prójimo. Porque es donde yo esté, tengo un prójimo. Donde estoy, tengo un prójimo. El principio de no buscar mi interés, sino de la persona que tengo al lado, nunca cambia. Lo que cambia es mi prójimo. Depende en dónde físicamente esté ubicado. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Matrimonios nos podrían ir mucho mejor de lo que nos va si entendiéramos que este principio también sirve para que busques el interés del que tenés al lado y no el tuyo. Trabajo nos iría mucho mejor. Iglesia, ¿qué decirles? Comunidad, sería un espanto las cosas que Dios haría en Chino si nosotros como creyentes y cada creyente, aunque de diferente congregación o de diferente forma de ver las cosas, podríamos ver al prójimo como prioridad y no nosotros mismos. Esto sería casi el cielo. Esto sería algo literalmente sobrenatural. Yo te pregunté si conocías el nombre de tu vecino y con los gritos me di cuenta que algunos de ustedes sí los conocen y me alegra tanto saber eso. Para los que no, tengo un reto. Al terminar el servicio, cuando vas a anotarte a todo lo que hemos mencionado, te vas a llevar también un papelito pequeño como el que tengo acá en la mano. Y entonces te vas a anotar el nombre de tu vecino, o por lo menos vas a procurar conocerlo si es que hasta el momento no lo conoces. La próxima vez que lo saludes, cuando salgan a trabajar por la mañana, no le vas a decir, ¿qué hubo, compa? Ya te vas a saber el nombre, te vas a decir, ¿qué hubo, don Juan? Bueno, ya vas a saludarlo de otra manera. Y vas a anotar su nombre acá. Te lo vas a aprender y lo vas a poner, no sé, en tu refrigerador. Como diría Paola, no lo ponga de la parte de adentro del refrigerador porque ahí usted no lo va a poder ver. De repente lo puede poner con algún imán en la parte de afuera de su refrigerador, un sitio donde usted lo pueda ver todo el tiempo. ¿Y para qué, pastor? Bueno, para que usted y yo podamos ser personas que oremos constantemente para que el Señor se les revele a nuestros vecinos. Para que Dios nos use a nosotros para poder predicarle al que tenemos al lado de lo que nosotros tanto conocemos. Y entonces estoy seguro que este primero pequeño, gran paso nos va a servir para que entonces nuestro corazón vuelva a arder de la misma manera que ardía cuando lo conocimos a Jesús y queríamos hablarle a todo el mundo de lo que nos estaba pasando por dentro. Me encantó escuchar a Gisela por todo lo que dice. Y es una de las lloronas más amadas que tenemos en la congregación. Me encanta. Gisela llora porque sí, porque no y por las dudas. Tremendo. Gisela llora hasta en los anuncios. Y ella decía, yo quiero compartir o quise compartir con los demás lo que estaba adentro mío. Y entonces quise ponerme en órbita con el Señor porque yo quiero que toda la gente que tengo al lado que sufre, pare de sufrir literalmente, no sufra más y aprenda que hay un camino, que hay una verdad y que hay vida. Yo los animo a que en esta mañana nos sacudamos un poco la estructura religiosa y santurrona que la iglesia misma nos ha metido en ese frasquito pensando que era la manera de poder protegernos y cuidarnos del mundo. Y podamos aprender a compartir con la gente. Ponte de pie, por favor. Aprende de un lugar visible, te lo recomiendo, para que puedas ver cada vez y que cada vez que lo mires te acuerdes de este mensaje o de repente te acuerdes de este principio. Por último y para terminar, y cantando esta canción de inmediato, Proverbios 11:11 dice esto, miren. Por la bendición de los justos se enaltece la ciudad y por la boca de los malvados se destruye.
Por la bendición de los justos se enaltece la ciudad, y por la maldición de los impíos se destruye. ¿Qué vamos a dejar? ¿Que nuestra comunidad se acabe? ¿Que tome control qué? La droga, las pandillas, el sexo ilícito, el pecado. ¿Vamos a dejar eso? ¿Vamos a dejarle el futuro de nuestra ciudad al enemigo en la mano para que haga lo que quiera? Y yo sé exactamente lo que usted está pensando, porque es lo que mismo pienso yo. Bueno, el que salva es el Señor, claro, pero el que predica soy yo. El que salva es el Señor, no tenemos poder de salvar, ni de condenar, ni de mucho menos. Pero nosotros somos los que hablamos, los que amamos, los que cuidamos, los que llamamos la atención de la gente que nos rodea. Tu vecino es tu campo misional. Tu vecino es la tierra donde Dios te ha llamado a dar fruto. Señor, gracias te doy esta mañana por la oportunidad que nos das de ser confrontados por tu palabra una vez más. Gracias, Señor,